Hola gente, bienvenidos al canal Maths and Codes. En este video vamos a seguir con las herramientas que tiene el paquete OpenPy XL en Python, en el cual vamos a ver cómo crear una gráfica en Excel, gráfica tipo barras y gráfica sombreada en 2D y 3D. Bueno, empecemos. Creación de una gráfica de barras. Para crear una gráfica, nosotros sabemos que primero debemos crear datos o tenerlos ya en un archivo de Excel. Por lo tanto, para crear, en este caso primero vamos a crear una serie de datos. Como es una gráfica de barras, solo vamos a poner un vector. Y luego vamos a escribir ese vector en el archivo Excel que vamos a crear con un bucle for. Y finalmente vamos a crear la gráfica con la herramienta OpenPy XL. Veámoslo en código. Antes que nada vamos a importar todas las herramientas que necesitamos del paquete, como la clase workbook, también la función load workbook, y en este caso para la creación de gráficas vamos a importar ciertas clases. Para este primer caso, la clase varchart, que es para gráficas de tipo barras, y la función reference. También la función series. Una vez importadas nuestras clases y funciones, vamos a empezar a escribir el código. Primero, vamos a crear un workbook. Para eso hacemos como en el video anterior, con la clase workbook. Luego, asignamos a una variable worksheet la hoja activa. Y finalmente creamos el vector con los datos que queremos graficar. Digamos que voy a graficar desde el 1 hasta el 10 consecutivamente. Tenemos el vector ahí. Y antes de graficar, primero tenemos que pasar este vector al archivo que hemos creado. Eso lo haremos con un bucle for, de la siguiente manera: for i in vector, y usamos la función append, que tiene el elemento hoja de esta herramienta, que básicamente es agregar uno por uno desde la celda A1 hacia abajo. Si guardamos el libro como archivo como barras.xlsx, ejecutamos el programa. Ya, acá me falta así. Ya. Ejecutamos el programa y vemos que acá se ha creado un archivo. Lo vemos en nuestra carpeta. Y como les había dicho, se ha agregado los valores del vector en la columna A. Esto nos va a servir para graficar nuestra gráfica de barras. Bueno, y para hacer esto tenemos las demás funciones. Primero vamos a crear los valores que va a tomar la gráfica en su eje Y, y eso se hace con la función reference. Les asignamos en cuál hoja están los datos, la columna mínima de datos, en nuestro caso era 1 porque es la columna A, la fila mínima
En nuestro caso también era 1, que es la fila 1. La columna máxima, que va a ser 1 también porque solo hay una columna. Y la máxima fila, que va a ser 10. Luego ya tenemos los datos cargados en una variable valores. Ahora vamos a nombrar una variable gráfica que va a ser un objeto de la clase varChart. Una vez hecho esto, vamos a agregar los valores a la gráfica con la función addData. Ingresamos los valores y vamos a ponerle la posición o la celda en la cual se va a graficar este gráfico de barras. En nuestro caso vamos a poner la celda E15. Una vez hecho esto, ya debe estar graficada nuestra gráfica de barras. Ejecutamos el programa, abrimos el archivo y ahí está. Esta gráfica se puede personalizar, como ponerle título a los ejes, ponerle una leyenda y cambiar de color y muchas otras cosas más. Eso lo veremos en las demás gráficas. Por ahora solo hemos visto cómo crear una gráfica, en este caso la de barras. Pasemos a ver las gráficas sombreadas. Estas gráficas es similar a una gráfica lineal. La diferencia va a ser que esta va a representar el área barrida de la línea con el eje X. En este caso es similar a la gráfica de barras, pero necesitamos más datos. Primero los datos del eje X y los datos de la función, que pueden ser varias, ¿no? En este caso tenemos parámetro 1 y parámetro 2. Quiere decir que va a haber dos gráficas y dos áreas sombreadas. Y de la misma manera agregamos los datos al archivo Excel y graficamos con las funciones que tenemos del paquete OpenPy. Veámoslo en código. Borramos esto. Y acá le vamos a poner otro nombre, digamos área 2D. Entonces, como ya tenemos nuestro libro creado, solo vamos a poner los datos. En este caso no voy a escribir los datos porque me va a tomar mucho tiempo. Entonces, yo ya los tengo. Digamos que sean estos. Tenemos el eje X que va a ser número. El eje Y va a ser parámetro 1 y estos son sus valores, los de la segunda columna. Y el eje y otro eje Y que sería otra función que también tiene sus valores en la tercera columna. Una vez hecho esto, vamos a ingresar esos datos en nuestro archivo Excel, que lo haremos también con un bucle for. En este caso ya no es un valor, sino un vector en cada elemento que va a correr el for. Haciendo lo mismo con la función append, agregamos el vector en cada fila. Ejecutamos el programa para ver cómo están los datos. Área 2D y aquí está. Tenemos la primera columna que es número, la segunda que es parámetro 1, la cual se va a graficar, y la tercera también, que es otra función, parámetro 2, que se va a graficar. Bueno, veamos cómo escribimos el código para que se grafique. Antes que todo, como en el caso anterior, vamos a crear un objeto de la clase, en este caso AreaChart. Acá me faltó importar otra clase que es AreaChart,
Y ahora sí. Bueno, una vez creado el objeto, vamos a personalizar la gráfica. Primero le pondremos un título con el parámetro title. Va a ser gráfica sombreada. Le podemos poner un color que se hace con el parámetro style. Puedes ponerle cualquier número, en este caso voy a poner el número 13. Le agregamos un título al eje X con el parámetro xAxis.title. Le vamos a llamar test, igualmente con el eje Y. Y acá le llamamos porcentaje o valor, lo que ustedes quieran. Una vez hecho esto, ya tenemos personalizada nuestra gráfica. Ahora tenemos que agregar los datos. Primero agregamos los datos del eje X. Como ya sabemos, esos datos están en la primera columna. Por lo tanto, vamos a llamarle a la variable datos categorías. Igual, reference, la misma función que usamos anteriormente, la hoja en la cual vamos a crear mínima columna, que en nuestro caso es 1. Como son los datos del eje X, solo están en la columna 1, por lo tanto no va a haber un máximo. Mínima fila igual a 2, debido a que en la fila 1 están los títulos de cada función. Y máxima fila igual a 7. Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 2 a 7. Eso es para el eje X. Ahora agreguemos los valores de los ejes Y. En este caso vamos a llamarle data. Acá podemos agregar un grupo de valores, no solo un vector. Por eso vamos a ponerle dos columnas. En este caso mínimo número de columna es 2. El máximo es 3. El mínimo de filas es 1 y el máximo es 7. Una vez hecho esto, ya tenemos los datos en nuestra variable. Ahora solo tenemos que ingresarlos a nuestra gráfica. Esto lo haremos de la siguiente manera. Con la función addData ingresamos los valores del eje Y. Este parámetro title from data es para que aparezca el título de la gráfica. También agregamos el eje X, que esto se va a hacer con la función setCategories. Ingresamos la variable cats. Y finalmente agregamos la gráfica a la hoja con la función addChart. La variable gráfica y la celda en la cual se va a graficar. En nuestro caso vamos a ponerla en la A10. Una vez hecho esto, ya tendríamos nuestra gráfica 2D implementada. Vamos a ejecutar el programa. Ya. Este error me sale porque este parámetro es titles, no es title. Bueno, ahora sí, ejecutamos y lo abrimos. Y como pueden ver, se tiene la gráfica. La primera sería de esto, como señala el mismo Excel.
y la que está por debajo sería el segundo. Y los ejes X se mantienen, ¿no? Que es la primera columna. Que el paquete lo llama categorías, ¿no? Bueno, así como se puede graficar este tipo de gráfica en 2 dimensiones, también lo podemos hacer en 3 dimensiones. Bueno, gráficas sombreadas en 3D. Estas gráficas son muy similares a las que hemos hecho en 2D. De la misma manera vamos a crear los datos, agregarlos al archivo Excel, personalizar la gráfica y crearla. Veámoslo en código. Ya tenemos acá los datos de la gráfica. Primero el eje X y los valores de los ejes Y. Con este bucle vamos a agregar estos datos al archivo Excel. Ejecutamos el programa. Ya, tengo abierto el archivo. Ejecutamos el programa y abrimos el archivo. Y ya están los datos agregados. Bueno, ahora empezaremos a graficarlo. Antes que nada tenemos que tener importado la clase AreaChart3D. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a graficar. Primero creamos el objeto de la clase AreaChart3D y personalizamos nuestra gráfica. Le ponemos un título que va a ser, digamos, gráfica sombreada 3D. Le agregamos un estilo o un color. Anteriormente le habíamos puesto el valor de 13, que era color verde. Ahora veamos con el color 12. Agregamos un título a los ejes. Primero al eje X. Digamos test, como en el caso anterior. Un título al eje Y. Le vamos a poner igual porcentaje como en el caso anterior. Y creamos los datos de eje X, eje Y y lo almacenamos en una variable. Primero en la variable categorías. Con la función reference agregamos primero la hoja del libro, luego el mínimo de columnas, que va a ser 1. No va a tener un máximo porque solo es la columna 1. Mínimo de filas, que es, en este caso va a ser 2. Y el máximo de filas, que es 7. Ahora le pasamos los datos de la misma manera. En este caso sí va a tener un máximo de columnas porque son 2 columnas las que vamos a graficar. Copiamos esto mismo y acá agregamos max call, que es 3. Acá el min call es 2 porque empieza desde la columna 2. El mínimo de fila va a ser 1 porque queremos considerar los títulos. Y empecemos a graficarlo. Agregamos los datos a la gráfica con la función addData, que son que van a ser los datos del eje Y. Entonces, que son datos, y aceptamos los títulos en la gráfica. Agregamos el eje X con la función setCategories, que sería cats. Y finalmente graficamos, que es con la función addChart. La gráfica y la celda en la cual se va a graficar, que vamos a considerar A10.
Bueno, una vez hecho esto, vamos a ejecutar el programa. Y vamos a abrir el archivo para ver cómo nos ha resultado. Y como se ve, esta es una gráfica en 3D. El color ha cambiado, ya que cambiamos el número del estilo. Y se puede ver los títulos, una pequeña leyenda y los títulos para los ejes. Con esta herramienta, con este paquete OpenPy XL, se pueden graficar distintos tipos. En este video solo vamos a ver estos dos tipos. Más adelante veremos cómo graficar una gráfica de líneas, una gráfica circular, porcentual y entre otras más. Bueno gente, hasta acá ha llegado el video. Espero que la información les haya sido útil. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si tienes alguna duda o sugerencia, escríbeme en los comentarios. Hasta la próxima.